Hola, a continuación vamos a explicar cómo utilizar MATLAB para simular un sistema continuo. En primer lugar, lo que debemos hacer es ponernos en la ventana de comandos de MATLAB y crear el sistema. Por ejemplo, vamos a crear un sistema que le voy a dar el nombre el que sea, en este caso lo voy a llamar sys1 y lo voy a definir a partir de su función de transferencia. El comando para ello es tf y la sintaxis es tf, como ven, tf numden. Entonces supongamos que es una función de transferencia definida por los siguientes parámetros: 1 dividido entre s cuadrado más 2s más 1. Bien, ponemos punto y coma para que no nos muestre eco y en principio el sistema ya quedaría definido. Lo comprobamos porque cuando llamamos a esa variable nos aparece efectivamente que está definida como función de transferencia. El siguiente paso sería ya directamente simular este sistema. Lo podemos hacer aplicando, por ejemplo, una entrada de escalón, y en este caso la sintaxis más sencilla sería step, el nombre del sistema, y ya estaría. Lo ejecutamos y esto automáticamente nos realiza la simulación y nos crea una ventana gráfica donde aparece la evolución de la salida frente al tiempo. Esto, ya digo, se consigue con el comando step, como vemos en este caso. Hay una opción, y es que si nosotros lo que queremos es no generar una ventana gráfica, sino guardar esos datos en una variable, pues lo que haríamos sería hacer ese volcado a variable. Para ello vamos a recordar la sintaxis de la función step con help step, y yendo a la parte inicial vemos que los parámetros de salida serían estos que aparecen aquí, de modo que podría guardar en un vector i la evolución de la salida y en un vector t la evolución del tiempo. Bien, vamos a hacerlo así: i, t igual a step sys1. Bien, en este caso se ha realizado la simulación y lo que ha ocurrido es que hemos guardado las variables en t y en i. Bueno, voy a hacer una gráfica, pero para compararla con la anterior la voy a hacer en una nueva figura en la pantalla. De modo que ahora podría ser el plot de la nueva variable y esta es la evolución que he obtenido. Bueno, esto simplemente podemos compararlo con la que teníamos antes y observar que realmente es exactamente la misma evolución. La única, digamos, interés que podríamos tener al hacerlo así es que nos permite pues cierta flexibilidad para configurar nuestra gráfica, pues guardar esos datos en un fichero, en fin. Normalmente, de hecho, es más frecuente guardar primero a variable y luego realizar la representación gráfica. La otra gran función para simular desde línea de comandos es la función lsim. Vale, entonces sería bueno revisar cuál es la sintaxis de lsim, que como vemos lo que admite son tres parámetros: el sistema que queremos simular, un vector con las entradas que queremos aplicar y un vector donde tenemos la base de tiempo. Entonces, imaginemos que queremos simular el sistema ante una entrada senoidal, por ejemplo, pues lo primero que haríamos sería generar un vector desde 0, vamos a suponer que le damos un paso 0,1 hasta 10 segundos, generamos este vector, ¿vale? En fin, si lo queremos ver, pues lo que hemos hecho es simplemente generar este vector. Y ahora lo que haremos será generar la entrada senoidal. Pues no sé, una señal que sea 2t, seno de 2t. Bien, construimos la U y finalmente ya
llamamos al comando para simular, que si recordamos era nombre de sistema, el vector de entrada y el vector de tiempo. Lo ejecutamos y en este caso pues nos muestra el resultado de la simulación en esta gráfica. Ahora al hacerlo de este modo automático pues nos presenta por un lado la evolución de la salida, que está en azul, pero al mismo tiempo pues nos presenta la evolución de la entrada aplicada. ¿De acuerdo? De modo que, bueno, pues este es un ejemplo en el cual nos interesaría tal vez realizar nosotros la gráfica, porque no nos interesa en un momento determinado presentar las dos curvas, sino solo una. Entonces, para hacer nosotros la gráfica, lo que haríamos sería volcar primero a la simulación, lo voy a llamar a la variable de salida, como el vector tiempo ya lo tengo aquí porque lo he generado yo, no es necesario ponerlo en este caso como argumento de salida. Entonces, lo que voy a hacer es que la gráfica, si la represento yo directamente, pues como ven obtengo lo mismo que antes, pero bueno, pues ya podría yo, en este caso solo he representado la salida, podría completar la gráfica pues poniendo etiquetas en los ejes. Recordemos que es con xlabel e ilabel. Xlabel pues tiempo, xlabel tiempo, de acuerdo, aparece la etiqueta tiempo. Lo mismo podría poner en una etiqueta en el eje vertical, que sería, bueno, no sé, voy a llamarlo de forma genérica salida. Podría poner un título, pues respuesta senoidal. Bueno, y todo este tipo de comandos gráficos que me permiten pues mejorar la presentación de la gráfica. Incluso supongamos que quiero hacer un escalado para ver solo un escalado en los ejes para ver solo los 5 primeros segundos. Pues recuerdo que esto va de 0 a 5 y este eje vertical de menos 0,2 a 0,5. Pues sería así, de 0 a 5 y de menos 0,2 a 0,5. ¿De acuerdo? Y ahora pues estamos viendo el tramo de la gráfica que nos interesa. Bien, estos serían los comandos escritos desde la ventana gráfica. Una cosa que podemos hacer es siempre, de hecho se suele trabajar así, es grabar estos comandos en un script, que es un fichero con extensión .m, de modo que yo ejecute todos los comandos simplemente llamando a ese fichero. Pues en este caso, si recordamos, vamos a hacer, pues sería 1, 2, 1, no recuerdo bien la función que había puesto. El segundo comando que voy a hacer es una simulación. Una simulación que sea una respuesta escalón, por ejemplo, como hicimos antes, y ya está. Simplemente a modo de ejemplo vamos a considerar esos dos comandos. Voy a guardar esto con un nombre que tiene que tener extensión .m, prueba1.m, lo guardo. Tenemos que, para poder ejecutarlo, tenemos que estar en la carpeta donde esté guardado el fichero. Vemos que este que acabamos de crear pues se ha guardado en esta carpeta. Si estuviera en otra carpeta, pues aquí nos situamos, nos cambiamos de carpeta y nos ubicamos donde esté ese fichero. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso, como digo, voy a borrar todo, clear, de modo que ahora mismo, si hago un who, no tengo ninguna variable. Bueno, las variables también las podemos ver aquí. Como vemos, no hay ninguna. Si llamo a prueba 1, no hace falta, de hecho no se pone la extensión .m, sino solo prueba 1, pues se realiza la simulación de nuestro sistema. Y como vemos, aparece ya la gráfica resultante de esa simulación. Como vemos, además, ahora en el espacio de trabajo pues aparece esta variable, que también recuerdo que se puede ver, visualizar con el comando who.
Bien, pues estos son los comandos básicos que nos van a permitir simular, utilizando comandos de MATLAB, pues simular sistemas de forma sencilla. Bien, muchas gracias.